Definitivamente el director de esta película se especializa en futuros postapocalípticos. There's one winner. And no finish line. Stephen King ha escrito tantos libros que la verdad no tenía ni siquiera idea de que esta película estaba basada en un libro de él. Hasta el momento, esta va a ser la tercera película que adaptan de él este año. Primero empezamos con la del mono, que la verdad sí fue bastante particular. Luego con La vida de Chuck, que tristemente no la han traído a mi país, pero según vi ha tenido muy buenas críticas. Y ahora esta, que estoy más que seguro que va a tener buenas críticas. El porqué de eso lo veremos más adelante. Mientras tanto, veamos de qué trata La larga marcha. Nos encontramos en unos Estados Unidos distópicos, gobernados por un régimen ultraconservador y un estado policial que ha llevado sus rasgos más perversos al extremo. En este escenario se desarrolla el deporte más popular de la nación, una carrera mortal donde son seleccionados los jóvenes y la única regla es bastante sencilla: mantener una velocidad constante. Si alguien reduce la velocidad, primero recibe una advertencia de las autoridades, pero 3 más tarde significa la muerte inmediata. Solo uno puede ganar, el vencedor obtendrá cualquier deseo cumplido para el resto de su vida y los demás, tristemente, morirán. Para los que no están al tanto de qué tan reconocido es Stephen King, pues les recuerdo que su obra magna fue La Torre Oscura, o es más reconocido por El Resplandor, por Cementerio de Mascotas o por eso. Pero en sus inicios, él tenía un contrato en el cual solo podría publicar un libro al año. Entonces, para no atascar los libros solo con su nombre, lo que él hizo fue crear otra persona, a Richard Bachman. La intención de Stephen King era básicamente determinar si él era bueno escribiendo o bien era solo popularidad lo de sus libros. La verdad no sé si logró resolver esta duda, pero cuando él publicó El Maleficio bajo el nombre de Richard Bachman, él vendió 28,000 copias. Una vez que la gente se enteró que pues era Stephen King, eso se multiplicó por 10. Sin duda alguna, popular es, pero también podemos decir que es un muy buen escritor. Ahora, específicamente con este libro, yo sé que se parece a Los Juegos del Hambre, pero fue escrito como 20 o 30 años antes. Y ahora, como dato todavía más random, esta fue la primera obra que él escribió, pero no la primera que publicó. Eso se lo ganó Carrie. Él ha escrito tanto que la verdad los datos random sobran. Y con esto, vamos a lo que me gustó de la película. En este tipo de películas la verdad es que me agrada y no tanto, porque uno no se decide por qué fue lo que más te gustó de la película. Así que vamos por lo básico. Primero, la historia. No se la complicaron, es una historia muy fácil de seguir, donde vas del punto A al punto B. Muy buena suerte, a ver si sobrevives. Pero lo que más me gustó de esta historia fue cómo la filmaron, donde usualmente unos ven que lunes filmamos el inicio, martes filmamos el final, miércoles filmamos otra vez el final desde otro ángulo y así sucesivamente, saltando de principios a finales a medios. Aquí no, aquí simplemente decidieron filmar la película en orden cronológico. Entonces, así como en la película, que vemos que se van desarrollando estas amistades entre todos los personajes principales, pues seguramente lo mismo estaba pasando en el set, porque al principio te presentan a tus empleados, no los conoces y lentamente se van haciendo cuates. Así que este detalle se ve muy reflejado también en la pantalla grande. Y como les comentaba, estos vínculos se traducen muy bien en la película. Sus actores hicieron una tarea excelente personificando a sus contrapartes del libro. El cast en general es bastante sólido, pero sí siento que el que se robó la película fue sin dudas David Johnson. Ya desde Alien Romulus, que fue uno de los personajes que más me gustó de la película, pues aquí también cumple por completo la tarea. Le agarras afecto a su personaje, crea este vínculo de los mosqueteros, que la verdad fue lo más fuerte en cuanto a los caminantes. Y también tengo que darle su crédito a Cooper Hoffman, que aunque le falta un poco para llenar los zapatos de su papá, también podemos agregarle a la lista de los actores que hay que echarle un ojo. Y tenemos al villano. Aquí Mark Hamill la hace como el mayor. La verdad, si algo puede escribir Stephen King son a sus villanos. Convirtió a un tren en la Torre Oscura y nos hizo tenerle pavor a un payaso. Aquí este tipo es el malo de la película, pero con esto me salto a lo que no me gustó de la película. Mark Hamill es mejor conocido como, pues, Luke Skywalker. Pero para los que conocen su trabajo de doblaje, él también la hace del Joker. Entonces, hacerle de un villano no es nada extraño para él. Aquí tengo que hacer un paréntesis porque la verdad es que no he leído el libro todavía. Así que no sé qué tal estuvo esta personificación. O bien, si lo sacaron en la película, cómo salía en el libro. Pero desde el punto de vista de alguien que no lo ha leído, les puedo decir que desaprovecharon un poco a su villano. Sí, es malo, pero la presencia que tiene la película no es tanta. Sale un ratito
desaparece, nos cuentan unos flashbacks, vuelve a regresar, sale otro ratito, desaparece y así sucesivamente hasta llegar al final de la película. Entonces sí me quedé con ganas de ver un poquito más de su backstory y saber por qué pues es tan malo. Así que aquí sí necesito a los que leyeron el libro y dejen en los comentarios, pues, qué tal la hizo. Aparte, hablamos de un libro. Esto lo pongo como un contra porque siempre será un contra. Y hablo de lo que se lee y no se ve en la pantalla grande. Tengo entendido que la violencia y la crudeza quedó bastante bien en la película. Y lo pueden ver hasta en los trailers. Pero sí entiendo también que les faltaron personajes y ciertas escenas de índole sexual. He de admitir que la falta de esto no me arruinó la experiencia en lo más mínimo. Pero para los que son fanáticos a morir, seguramente esto les molestará un poco. Aparte, esto sí lo investigué. La personalidad del principal sí la cambiaron en la película, como para que fuera más agradable a todo el público. Y por último, y es un pequeño spoiler, para los que no han leído Stephen King, él es muy bueno escribiendo historias, muy bueno con el terror, o muy bueno levantando la moral, o muy bueno pues generando vínculos entre la gente. Donde tristemente él falla es en los finales. Les doy un ejemplo, en la película de La Niebla, que la verdad se las recomiendo, sobreviven muchísimo menos personas. Pero el final fue tan bueno que hasta el mismísimo Stephen King agradeció este cambio. Entonces, a la hora de llegar a esa conclusión, sí no es el fuerte del muchacho. Aquí pasa algo similar. Entonces aquí es un spoiler / medio contra. Y es que el final lo cambiaron. No mucho, pero sí es un poco diferente al libro. Entonces, luego de 46 años, al fin se adaptó la primera historia que escribió Stephen King. Tiene acción, crudeza, amistad, una historia muy fácil de digerir. Es como una Juegos del Hambre, pero más fácil de seguir, con menos personajes y menos dinero, pero con muchísima más acción gráfica. Eso sí, la historia es bastante deprimente, tomando en cuenta, pues, en lo que va a terminar. Así que dudo que la vuelva a ver, así que lo mejor es que la vayan a ver en el cine el fin de semana. Les prometo que se la van a pasar bastante bien y la verdad es que seguramente no va a haber mucha gente viéndola. Porque la verdad es que yo tampoco estaba al tanto de su existencia. Si mal no estoy, la próxima película es The Running Man, y sí, es otro libro más de Stephen King, o de su seudónimo, así que a ver qué tal le sale. Entonces déjenme en los comentarios, ¿ustedes sabían que esta película estaba basada en un libro? Y si sí, pues, ¿qué tal estuvo la adaptación? Mientras tanto, yo me retiro, no olviden dejar su like y suscribirse, y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós, criaturas.